tardes a todos y a todas. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y en mi calidad de directora de la Oficina de Vinculación con el Medio de esta facultad, les doy una cordial bienvenida al primer seminario online impartido desde nuestra facultad. Este primer seminario, abierto a toda nuestra comunidad, se referirá a la ley número 21.220 de 26 de marzo de 2020, que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia, conocida simplemente como la Ley del Teletrabajo. En esta oportunidad, el expositor es el profesor de Derecho del Trabajo del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho de nuestra facultad, abogado Alejandro Durán, con quien realizaremos un ciclo de 3 seminarios sobre 3 recientes leyes laborales dictadas con ocasión del COVID-19. Este seminario está siendo transmitido a través de las plataformas Zoom y mediante Facebook Live, cuya cuenta es Derecho Universidad Austral de Chile, Valdivia. Para comenzar, dejaremos con ustedes al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, doctor Juan Andrés Varas. Muchísimas gracias, profesora Toledo. Quisiera iniciar este seminario dándole una muy cordial bienvenida a todos quienes están conectados en este momento con este primer seminario online. Dirigentes sociales, abogados, veo algunos políticos, directivos universitarios y ciudadanas interesados en este tema. Sean todos ustedes de manera virtual muy bienvenidos a nuestra casa, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. En la Universidad Austral hay gente que está en el combate directo al virus y en la nobilísima tarea de salvar vidas. Hay gente que está estudiando y contribuyendo a la formulación de posibles vacunas. Hay gente que está construyendo sistemas de auxilio respiratorio y hay esfuerzos verdaderamente notables en ese sentido por parte de la corporación. El derecho no nos sirve para combatir directamente el virus y el derecho directamente tampoco nos permite salvar la vida de gente que se ha infectado. Pero el derecho es fundamental en un ejercicio que es socialmente probablemente igual de relevante que ese, que es el ejercicio de compatibilizar en el largo plazo la precaución, el cuidado que tenemos que tener con nuestra vida física inmediata y directa, con los proyectos de vida individuales, familiares y sociales en el mediano y en el largo plazo. Esto que nos está ocurriendo hoy día con el coronavirus 19 no es, desde el punto de vista de los esfuerzos jurídicos de compatibilizar fines absolutamente distintos, nada nuevo. El derecho suele trabajar de esta manera. Piensen ustedes nada más en lo que ocurre con el tránsito de vehículos motorizados. Es una actividad evidentemente riesgosa. De hecho, en Chile mueren 5 personas al día en accidentes de vehículos motorizados. Sin embargo, entendemos que tenemos que buscar fórmulas que nos permitan compatibilizar ese riesgo con los beneficios sociales que supone la conducción. Con el coronavirus va a ocurrir exactamente lo mismo y ya lo estamos viendo. Y el vehículo a través del cual se produce esa compatibilización de intereses aparentemente contradictorios es siempre el derecho. Es el derecho el instrumento a través del cual las sociedades van modulando esta necesidad de compatibilizar objetivos aparentemente disímiles y contradictorios. Y una de las fórmulas que hemos estado asistiendo de compatibilización
es precisamente esta referida a la posibilidad que estamos nosotros ejerciendo en este preciso instante de trabajar desde la casa para mantener el aislamiento social que tan necesario es para disminuir la intensidad de la curva de contagio del coronavirus. Por eso es que nuestra colaboración a la sociedad como Facultad de Ciencias Jurídicas es precisamente difundir, dar a conocer, instruir y debatir los instrumentos jurídicos para que se operativice esta compatibilización de nuestros objetivos existenciales de largo plazo, de los objetivos de desarrollo social de largo plazo con los objetivos inmediatos de cuidado de cada una de nuestras vidas y de las vidas de nuestros familiares y de nuestros amigos. Por eso es que yo quiero agradecer muy profundamente la gestión que ha hecho la dirección y la oficina de vinculación con el medio de la facultad dirigida por la profesora Patricia Toledo. Pero quiero agradecer también a quien ha dado el sustento técnico de todo esto, que es nuestra informática Elsa Oliva, y por cierto, a nuestras dos periodistas, Alejandra Rodríguez y Viviana Cárdenas. Y quiero terminar agradeciendo de una manera muy especial al profesor Alejandro Durán Rubillar, que se ha comprometido con este ciclo de 3 jornadas destinadas a la legislación que nos permita esta tan necesaria compatibilización. Bienvenidos una vez más virtualmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral, su casa, y damos comienzo entonces a este seminario. Muchas gracias, decano. A continuación dejo con ustedes a nuestro expositor. En una primera parte, el profesor Alejandro Durán expondrá los aspectos básicos de la Ley 21.220 y posteriormente abriremos un espacio para contestar sus preguntas, las cuales pueden ir escribiendo en los chats de nuestras plataformas virtuales, tanto vía Zoom como, recordemos, Facebook Live. Adelante, profesor Alejandro Durán. Muchas gracias, doctora Toledo. Muchas gracias, señor decano, también. No puedo empezar sin también agradecer a la Oficina de Vinculación con el Medio de nuestra facultad, que ha hecho un trabajo notable en la organización de este ciclo de charlas. A Elsa, por supuesto, a Viviana y a Alejandra, a nuestro equipo de la oficina. También hay algo que no quisiera omitir, y es agradecer a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la ciudad de Valdivia, quienes, hay que reconocerlo, tuvieron la iniciativa de comunicarse con nosotros para conversar sobre este tema, sobre sus preocupaciones en cuanto a ciudadanos, específicamente, entiendo yo, sobre estas 3 legislaciones. Por lo tanto, quiero agradecerles a ellos por esa notable iniciativa. Me pongo a disposición también de ellos, entiendo, así como lo hizo la facultad, nos ponemos a su disposición cada vez que lo necesiten, porque esa es la labor que corresponde a una universidad compleja y con vocación de pública como lo es la Universidad Austral de Chile. Esta charla, este seminario, tiene además un doble objetivo que es un poco complejo de equilibrar. Por una parte, obviamente, tratar de hacer un análisis bastante riguroso en lo técnico, en lo profesional, desde el derecho al trabajo, de esta legislación nueva sobre teletrabajo, pero por otra parte también es una charla que está dirigida al público general, no solo a abogados, sino que también, como lo dije, a los participantes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y todas las demás personas que puedan estar conectadas en este momento con nosotros y que tengan interés en este aspecto que va a afectar o puede afectar o tiene en razonable estado de incertidumbre a mucha gente que hoy día se ve en la necesidad de hacer trabajo a distancia, trabajo a domicilio o teletrabajo. Dicho eso, partamos entonces por una explicación breve sobre esta ley, la 21.220, que fue publicada en el Diario Oficial el día 26 de marzo, y está vigente desde el día 1 de abril de este año. Así que ya no es solamente una ley que estamos esperando para ver cómo funciona, ya está vigente y por lo tanto sus normas son obligatorias, ¿sí? Para quienes quieran entrar en más detalle, hay un dictamen de la Dirección del Trabajo, el dictamen número 1389, de fecha 8 de abril, que viene a formular algún grado de interpretación o complementación, mejor dicho, a la ley. Quiero explicar un poquito
antes de entrar derechamente a las normas de la ley, en estos minutos que se me han dado, creo que es fundamental partir de dos cosas. Estamos hablando de una legislación que fue ingresada a trámite en el Congreso Nacional en el mes de agosto del año 2018. Esta no es una ley que se haya diseñado y creado para efectos de resolver la contingencia o emergencia del coronavirus. Estamos en presencia de una contingencia global, una pandemia global, que ha generado razonables grados de incertidumbres tanto a nivel personal, familiar, pero por supuesto también en el ámbito laboral. Se ha generado una imposibilidad o al menos una restricción en el desplazamiento de las personas y en las reuniones. Se ha generado también con un motivo de proteger la salud de las personas. Y se ha producido inevitablemente, y se va a producir seguramente en el futuro, una disminución de la actividad económica, lo cual por una parte amenaza a una importante proporción de las empresas y la supervivencia de las empresas, o al menos de sus ingresos, y la estabilidad en el empleo. A raíz de esta contingencia, en este contexto, se generan dos grupos de normas. Las normas que se dictan específicamente con ocasión de la emergencia, se diseñan y se redactan para resolver la emergencia, y se hacen con carácter de temporalidad, por un tiempo, y de excepcionalidad, como es la llamada, hay varios nombres que le han puesto algunos en el foro, la llamada Ley de Protección al Empleo, otros le han cambiado ahí un par de letras para hacer un juego de palabras, o también, por ejemplo, la Ley sobre suspensión de los plazos judiciales. Esas son leyes de emergencia. Pero hay otro grupo de leyes, como la de teletrabajo y la del ingreso mínimo garantizado, que eran proyectos de ley que estaban en discusión y con motivo de la emergencia aceleraron su proceso. Se activaron con carácter de urgente, y nadie podría poner en duda, creo yo, que era necesario darles urgencia. Pero esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque esta urgencia lo que hace es que reduce significativamente la posibilidad de un debate legislativo apropiado, y por lo tanto la posibilidad de incorporarle mejoras a los textos legales. ¿No? Yo no voy a poner en duda acá ni las intenciones, sino que simplemente el hecho de que si vamos a legislar bajo contingencia, cosa que en nuestro país, seamos honestos, es bastante frecuente, que nos gusta esto de legislar con la contingencia encima, el problema es que, claro, las leyes dictadas en esas condiciones terminan siendo menos reflexivas, menos meditadas, menos debatidas, y por lo tanto tienden a tener defectos. Sin ir más lejos, la famosa Ley de Protección al Empleo, a los pocos días de publicada, ya tuvo que ingresarse una nueva ley modificatoria porque venía con errores. Errores, como digo yo, que se generan con este debate. Vamos entonces a otro contexto que creo que es importante y que se ha ido olvidando, no sé si olvidando, pero da la impresión de que de repente se pierde en el debate político, en el debate profesional también, no solamente en el político. Y aquí le voy a pedir disculpas a mis colegas abogados, pero sabiendo que tenemos público que no es abogado, creo que es importante hacer esta precisión. La relación laboral es una relación extremadamente particular. Se caracteriza por una relación de asimetría que no es solamente diferente, no es que el trabajador tenga una situación desigual frente al empleador. Estamos hablando de una relación entre particulares en que el derecho le ha otorgado a uno de esos dos particulares poder sobre el otro. Nuestro código es un poquito más elegante, habla de la subordinación. Pero le reconoce la ley a este sujeto que se llama empleador la facultad no solo de dirigir el trabajo ajeno, sino que además de controlarlo y sancionarlo. No estoy haciendo ningún juicio de mérito sobre por qué razón lo hace. ¿No? Eso da para otro seminario. Digamos. ¿Sí? ¿Por qué razón el derecho al trabajo hace esto? Pero existe una relación, y no podemos perder la perspectiva, una relación en que hay un sujeto que tiene poder y otro que no lo tiene. Es una relación que además genera una dependencia. Y estamos hablando de una dependencia de subsistencia. Es una dependencia funcional. El trabajador no puede trabajar si es que el empleador no genera las condiciones para que desarrolle su trabajo. Funcionalmente depende de él, pero también económicamente depende de él. Y no voy a citar estadísticas nacionales, pero efectivamente los ingresos de los trabajadores en la enorme mayoría de nuestro país son ingresos de subsistencia. Y por último, un elemento característico de la relación laboral que es esencial no perderlo de vista en estas condiciones de emergencia, es la ajenidad. Ustedes habrán tal vez escuchado de ello. ¿Qué significa eso?
que los medios para producir y desarrollar el trabajo, esos medios le pertenecen al empleador. Deben ser proporcionados por el empleador y le pertenecen al empleador. Así como los medios son del empleador, son ajenos al trabajador, también lo son los frutos o el resultado del mismo. El empleador, el capital, que hace la inversión, hace el riesgo, coloca la empresa, la administra, la dirige y tiene este poder, tiene derecho, por supuesto, a recibir el fruto de ese trabajo y esa producción. Pero los otros son ajenos, y también lo son los riesgos. Los riesgos del trabajo también le son ajenos al trabajador, o deberían ser ajenos al trabajador. Le corresponden al empleador. En estas particulares circunstancias, entonces, nace el derecho al trabajo. ¿Y por qué hago este énfasis? Y algunos me dirán, pero esto es básico. Si es básico, tenemos que recordar inevitablemente que el derecho al trabajo tiene una función principal, y es proteger al contratante más débil. Porque el contratante más débil, el trabajador, no está en condiciones, y eso cualquier persona que haya trabajado lo sabe, no está en condiciones de discutir, acordar o negociar con su empleador en igualdad de condiciones. Ni siquiera en condiciones de libertad. Cuando el trabajador tiene que decidir entre renunciar a su fuente de subsistencia o aceptar, por ejemplo, que le rebajen el sueldo, que le aumenten la jornada, que le den más trabajo, que firme el comprobante de uso de feriado sin usar el feriado, muchos trabajadores estarán dispuestos a hacerlo. ¿Cuántas personas conocemos? No solo abogados, me imagino que todas hemos tenido personas que dicen, es que mi empleador me hizo un contrato por el mínimo y el resto me lo paga la negra. Para cotizar menos. ¿Por qué? Porque así tengo más líquido a fin de mes con el cual puedo yo resolver mis problemas de hoy día. No estoy pensando en mi jubilación, estoy pensando en mis problemas de hoy día. Esa es la realidad de los trabajadores. No solo chilenos, todo el mundo. Y el derecho al trabajo lo que hace es que se coloca en la posición y dice, ¿sabes qué? En realidad el trabajador en estas condiciones no puede él negociar, no puede él decidir libremente si acepta o no acepta, porque necesita el trabajo de una manera que restringe su ámbito de libertad y su ámbito de decisión. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a crear esta disciplina que tiene esta gran función: proteger a ese contratante que no se puede proteger solo. ¿A través de qué métodos? A través de dos modelos. En el ámbito individual, y esto tiene que ver con lo que voy a hablar de teletrabajo, lo que establece el derecho al trabajo son derechos mínimos e irrenunciables. No importa si el trabajador, como suele ocurrir a veces en algunos lugares, dice el empleador, oye, que si el trabajador me dijo que él prefería que le pagara la negra porque en realidad si le hacía cotizaciones y se subía en la categoría de FONASA y perdía prestaciones, lo habrán escuchado, me imagino, más de uno. El derecho al trabajo dice, mire, lo lamento mucho, pero nosotros como sociedad democrática hemos establecido ciertos derechos mínimos aceptables que usted no los puede reducir ni aún con acuerdo del trabajador. Ni aún con acuerdo del trabajador usted puede reducir el ámbito de protección de los derechos mínimos que yo establecí. Ese es el modelo inicial de la relación laboral individual. En el ámbito de la relación colectiva, el modelo es distinto. El derecho lo que hace es, o debería ser, el derecho debería ser, es garantizar el ejercicio de la más plena libertad y autonomía de las organizaciones sindicales para que ellas determinen cómo van a defender de mejor manera los derechos de sus socios, y para eso se les reconoce incluso el derecho a ejercer medidas de fuerza en contra de su empleador. Todos conocen la huelga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es razonable que el empleador, es razonable, voy a recalcarlo, no fue un error, es razonable y es legítimo que el empleador quiera maximizar sus utilidades, ¿ya? Para conseguir el mejor rendimiento a su esfuerzo, a su capital, a su trabajo de organización. Por lo tanto, en ese ejercicio, él va a tratar de reducir costos. Lo que no puede hacer es hacerlo sacrificando los derechos de los trabajadores, por eso es que la ley establece este mínimo irrenunciable. Pues bien, con este contexto, y con esta prevención especial, necesito que entonces nos aboquemos a ver qué es lo que es esto del teletrabajo. Resulta que el fenómeno del teletrabajo no es tan nuevo como pareciera sugerir el proyecto de ley que finalmente se convirtió en ley, porque es un fenómeno que comenzó a surgir en Estados Unidos en los años 70 del siglo pasado.
Se produjo a propósito de la crisis del petróleo, que afectó seriamente en esa época, donde hubo un proyecto con la idea de evitar el traslado de los trabajadores a las fuentes de trabajo. Entonces dijo, mire, esto está siendo muy costoso. No tenemos un problema. Entonces vamos a evitar el traslado y vamos a tratar de ver qué posibilidades hay de trasladar el trabajo al domicilio del trabajador. Comenzaron a hacer los estudios del caso, pero lamentablemente por un tema de costos y además por el desarrollo de las tecnologías de la época no lo permitían fácilmente, ese avance, ese intento inicial por desarrollar el teletrabajo no tuvo mucho efecto. Pero eso cambia en los años 90, cuando definitivamente se produce la llamada revolución telemática, se produce la explosión de las famosas tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, y además se desarrolla el uso masivo de las mismas. Internet, por supuesto, tuvo mucho que ver, la digitalización, la convergencia, etc. La llamada revolución telemática, ¿no? Ahí ya comenzamos a desarrollar herramientas tecnológicas que permitan el teletrabajo y lo favorecen. Comienza entonces a desarrollarse una discusión en todo el mundo sobre qué es el teletrabajo, qué es lo que no es el teletrabajo y cómo se distingue del trabajo a distancia. Y aquí es donde yo quiero poner énfasis, porque nuestra legislación contemplaba normas sobre teletrabajo, exiguas, mínimas, las voy a explicar a continuación. Con la nueva ley hemos ampliado esas nociones, hemos ido en el sentido completamente inverso al que se ha hecho en otras legislaciones y se ha hecho y lo que dice la literatura. No voy a explicar. Y aquí voy a seguir al profesor Wilfredo Sanguinetti, que es catedrático en la Universidad de Salamanca, quien distingue y hace la noción de teletrabajo combinando dos elementos. Por un lado, el elemento que él llama topográfico, y dice, el teletrabajo es aquel que se realiza cuando las tareas preferentemente, no exclusivamente, sino preferentemente, no se desarrollan en las instalaciones de la empresa, en un sentido amplio. No solamente estamos hablando del edificio, sino que todo aquello que tiene que ir con el espacio locativo o de ámbito de control de la empresa. Puede ser en cualquier espacio fuera de la empresa, en el domicilio del trabajador o un lugar distinto elegido por el trabajador o pactado con el empleador. Pero, y esto que caracteriza, se trata de lugares en que no es posible la vigilancia física directa. Y esa es la precisión, la vigilancia física directa. Y el otro elemento del teletrabajo es el tecnológico. Y esto distingue el teletrabajo del simple trabajo a distancia. No es lo mismo trabajo a distancia que teletrabajo. ¿Ah? Y aquí voy a tener una pequeña discrepancia con el profesor Juan Pablo Severín, que días atrás dijo que el teletrabajo es una especie dentro del género del trabajo a distancia. Voy a explicar por qué no. Este elemento tecnológico, señala el profesor Sanguinetti, es esencial del teletrabajo y consiste en que la organización, la realización y la prestación del trabajo se realiza a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Con el objeto de qué? De recibir, tratar y enviar información o contenidos inmateriales. Estamos hablando entonces de que el trabajo se traslada físicamente del lugar y en vez de desarrollarse en el lugar de la empresa, se va a desarrollar preferentemente a través de las tecnologías de la información a las comunicaciones. Dicho de otra manera, el uso de herramientas tecnológicas exclusivamente para que yo me comunique con mi jefe, para que yo le diga, jefe, en la noche le mando el informe, eso no es teletrabajo. Trabajar en un computador en la casa no es teletrabajo, según la doctrina internacional y en general las legislaciones. El uso, insisto, de herramientas tecnológicas para comunicarse, chat, WhatsApp, correo electrónico, el mismo teléfono. Algunos han olvidado que el teléfono se usa para conversar, digamos. También se puede hablar a través del teléfono. Bueno, esa herramienta no es teletrabajo. El teletrabajo es cuando yo lo hago conectado con la empresa, accediendo a las bases de datos a través de una VPN o red privada virtual, para quienes no conozcan el concepto. Estoy, permítanme el concepto, enchufado a la empresa en vez de estar en mi oficina, estoy en otro lugar, pero estoy conectado y estoy teletrabajando simultáneamente. El control ya no es físico, el control es tecnológico. La organización del trabajo se hace tecnológicamente, se hace en línea. ¿Sí? Entonces surge, en el derecho del trabajo internacional, especialmente en Italia, surge el concepto de la telesubordinación.
no es que desaparezca el control, no es que desaparezca este poder de vigilancia, organización y control que tiene el empleador. ¿Ya? La famosa frase, es que no tengo idea de dónde está, si estará trabajando o no. En el teletrabajo, lo que caracteriza es que esta subordinación muta, la herramienta es distinta. Y tanto es así, que de hecho, en el teletrabajo, el control, el grado de control y grado de intromisión del empleador puede llegar a ser incluso mucho mayor. Yo puedo pararme en mi escritorio, en mi oficina, bajar a fumar un cigarrito y eventualmente irme al baño. O sea, todos conocemos el concepto de sacar la vuelta. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar en empresas, conocemos cómo se desarrolla y cómo hay personas más hábiles que otras para desarrollarlo. Y el empleador efectivamente no tiene mucho más control que el registro de asistencia. Entró, no entró, salió, fue a hacer un trámite, volvió, está el registro de control, de acceso, el registro de asistencia, etc. Pero no estoy controlando permanentemente si es que lo que está haciendo. Depende del tipo de funciones. Bueno, el trabajador que hace exactamente lo mismo, pero desde su casa, no necesariamente está haciendo teletrabajo. Distinto es el caso, por ejemplo, de un trabajador que está conectado a un call center. Y un trabajador de call center, que le cambian todos los equipos, le instalan la maquinaria en su living, en su casa para que trabaje, está absolutamente controlado, conectado. Si él decide hacer una pausa para ir al baño, tiene que marcar en el sistema, tiene que salir y lo van a controlar. Si se demoró muchos minutos porque se le ocurrió llevarse el teléfono y revisar el Facebook mientras está en el baño, probablemente le va a llegar algún tipo de llamado de atención o reto. ¿Sí? Quiero traer a colación aquí la normativa que me parece que mejor define teletrabajo de las que pude revisar en nuestro contexto latinoamericano, no revisé todos los códigos, que es la ley 30.036 del año 2013 del Perú. Y les quiero traer a colación la definición de teletrabajo que hace esta ley. Dice, el teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado teletrabajador, en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión de las labores. Son elementos que coadyuvan a tipificar el carácter subordinado de esta modalidad de trabajo, la provisión por el empleador de los medios físicos y métodos informáticos, la dependencia tecnológica y la propiedad de los resultados, entre otros. Si se fijan, la definición de la ley peruana de teletrabajo reúne todos los elementos característicos que anticipé, y por eso me dediqué su tiempo, de la relación laboral, y es muy categórica en términos de que efectivamente el trabajo solamente tiene esta diferencia de la presencia física, y todo lo demás es trabajo en idénticas condiciones. Se hace una homologación del trabajo presencial físico con el trabajo que se hace en otro lugar fuera de la empresa, pero conectado. ¿Qué ocurre? Vamos a Chile entonces. Nuestra modalidad chilena contemplaba hasta a partir del año 2003, con la ley 19.759, que es del año 2001, se modificó el siempre polémico artículo 22 del Código del Trabajo, que establece los límites de la jornada de trabajo en 45 horas semanales por hora. Ustedes saben que hay una discusión al respecto para reducirla a 40. Y establece en su famoso inciso segundo una norma de excepción, que trabajadores no están limitados. Aquí suele haber un error, lo he visto en tribunales, lo he visto incluso en académicos. No es que se trate, y por supuesto en empresarios que me toca asesorar, no es que se trate de trabajadores sin jornada. En la práctica no existen trabajadores sin jornada. El propio Código del Trabajo define la jornada como el tiempo que el trabajador destina a prestar los servicios. Y si el trabajador no destina tiempo a prestar los servicios, no hay servicios, no hay trabajo. ¿No? Ahora, uno puede tener una jornada más flexible, más laxa, más indeterminada, más determinada, fija, mixta, etc. Pero no existe el trabajador sin jornada. El artículo 22 lo que dice es que los trabajadores, que están en esa hipótesis, no están afectos a los límites de la jornada. ¿Sí? Pueden trabajar más de 45 horas semanales, o pueden trabajar más de 10 horas diarias. ¿Y cuál es el efecto de eso? Que no tendrán derecho a cobrar horas extraordinarias. Ese es el famoso artículo 22 y segundo. ¿Y quiénes estaban incluidos? ¿Quiénes fueron incluidos en este artículo 22 y segundo, en la ley que digo del año 2003? Bueno,
aquellos trabajadores que prestan sus servicios, comillas, a distancia. Y lo hacían en un sentido amplio. En esos están los vendedores viajeros y una serie de categorías tradicionales que son conocidas hace mucho tiempo, y ahí se agregó a aquellos que fueran contratados, es decir, aquellos, insisto, contratados con el exclusivo objeto de que presten servicios en su propio hogar o en un lugar que libremente escogidos por ellos, los trabajadores. Continúa la enumeración y después dice, y los demás similares que no ejerzan sus funciones en el local de establecimiento. La denominación de trabajador a distancia entonces es esa, es solamente el que está fuera. Si se fijan, aquí no había una noción de teletrabajo. La noción de teletrabajo se incorporó en la misma ley con el inciso cuarto. El inciso cuarto dice que quedan excluidos de la limitación de jornada, esto estaba de antes, esto no lo inventó esta ley 21.220, los trabajadores contratados para que presten los servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones. Repito, es la prestación de servicios la que se hace mediante medios informáticos o de telecomunicaciones, siguiendo el concepto que ya había anticipado el profesor Sanguinetti. No es para comunicarse con el empleador, es para prestar los servicios. Si yo los servicios no los presto tecnológicamente, no es teletrabajo, es trabajo a distancia. Y vamos a ver que eso va a producir efectos en la actual legislación. Voy a tener que saltarme porque no sé cómo voy de tiempo, no estoy viendo muy bien el tiempo, pero el mensaje presidencial del proyecto que finalmente se convirtió en ley contemplaba una serie de objetivos. ¿Ya? Ya desde esos había espacio por una muy interesante discusión. Lamentablemente esta era una muy buena oportunidad para mejorar nuestra definición de teletrabajo y de trabajo a distancia, ¿ya? Y de hacer estas precisiones. El problema es que, como dije, con motivo de la contingencia y de la urgencia, no fue posible desarrollar ese debate legislativo. Lo que hace el mensaje es que constata, o dice constatar, que en estas normas antiguas no se protegía adecuadamente a los trabajadores. Y tenía razón el mensaje, porque la discusión que se generó a propósito del desarrollo del teletrabajo sin normas expresas en el derecho positivo, decía relación con identificar cuándo estamos en teletrabajo, es decir, en trabajo subordinado y controlado, etc., y cuándo estábamos en un trabajo a distancia que en realidad era independiente. Que yo fijaba mi horario libremente, yo determinaba qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía, cuándo lo hacía, y en realidad lo único que yo terminaba por cumplir era entregar el producto a, en este caso, mi cliente. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los diseñadores gráficos, los abogados, hoy en día lo que estamos haciendo? ¿Sí? Prestamos nuestros servicios profesionales independientes usando medios para comunicarnos con los clientes, pero no estamos trabajando a través de las redes y no nos están controlando, no estamos subordinados. Entonces, efectivamente, el uso de herramientas tecnológicas para prestar servicios era una frontera un poco tenue en la medida que se fue desarrollando y no era muy conocida. No sabíamos bien dónde empezaba el control, la subordinación y cuándo dejaba de existir subordinación. En algún momento se dijo que el teletrabajo lo que hacía era eliminar la subordinación. Hoy día se ha estado consensuando de que en realidad, como ya anticipé, lo que hace la tecnología es aumentar incluso el control y lo que hace es transformar el control. Ahora, si ese control no existe, si esa prestación de servicio en línea no se da, entonces no es trabajo. Es una prestación de servicios individual, perdón, independiente. ¿Sí? Si no se dan los elementos de subordinación y dependencia, entonces estamos en una figura de trabajo atípico o derechamente estamos en una figura que puede ser, que no es propia del contrato de trabajo y del código de trabajo. Entonces, en esa incertidumbre, esta ley viene a ser un gran aporte, de que nos viene a regular de alguna forma, es decir, saben que esta figura que en algún momento se discutió y que algunas empresas consideraban que, no señor, yo con usted voy a tener un contrato horario porque usted trabaja desde su casa, ¿ya? Y lo hace con su computador, y yo lo único que le exijo es que usted esté conectado al sistema para que me esté generando reportes, atendiendo clientes por teléfono, ¿ya? Fabricando productos, hay trabajos manuales que se hacen a domicilio, a distancia, y usted me los va a enviar todos los días y me va a informar todos los días cuántas mascarillas fabricó, me va a mandar los comprobantes de despacho. Entonces, había una frontera que se estaba pasando. El mensaje es preocupante
porque el mensaje hace una frase que se ha vuelto reiterativa en nuestro debate legislativo, que dice que de alguna forma, lo dice en otras palabras, estoy simplificando, la rigidez de las normas laborales están provocando la informalidad y que muchos trabajadores se veían obligados a prestar servicios de modo informal a través de estas metodologías. ¿Por qué? Porque no podían salir de su casa, porque tenían una serie de situaciones. ¿Quiénes? Personas en situación de discapacidad o personas con responsabilidades de cuidado familiar. Las menciona expresamente. Y agregan ahora también a los estudiantes. Y por supuesto, esta situación, en realidad, si no les permitimos hacer trabajo a distancia, quedan fuera del mercado laboral y terminan trabajando de manera informal. Entonces, lo que me preocupa por lo menos es, constatada una informalidad, si estamos en un teletrabajo, donde efectivamente existe control, existe vigilancia, existe ajenidad en los medios, ajenidad en los resultados, existen todos los elementos de relación laboral. Y esa situación adolece un problema de informalidad. El empleador no quiere reconocerla como relación laboral, lo hace a través de figuras de honorario, etc. ¿El problema es de la ley o tenemos otro problema? No habíamos dicho que el derecho al trabajo existía, nace y se desarrolla para ir generando progresivamente derechos mínimos irrenunciables. Entonces, para evitar la informalidad, lo que vamos a hacer es reducir el estándar de protección. Esa es una pregunta que me parece que pudimos haberla tenido en el debate legislativo si no hubiese sido por la urgencia. Si la informalidad se va a resolver rebajando el estándar de protección del trabajador, estamos en un problema, o estamos transformando las finalidades en los principios que son propios del derecho al trabajo, incluyendo aquello que los colegas especialistas en el área me van a entender, las normas que constituyen el llamado orden público laboral. Por eso quise llamar la atención sobre estas premisas elementales, esta finalidad y estos principios esenciales del trabajo, que pareciera que de repente se pierden en la discusión. Para proteger al trabajador vamos a permitir que, perdón, me estoy anticipando, vamos a permitir que se suspenda su relación laboral y perciba un ingreso mensual inferior, que se va a financiar, por supuesto, con sus propios ahorros. Con seguro Santiago, con sus propios ahorros, con aporte del empleador, seguramente, sin duda. No sé si se fija en la paradoja. ¿Es necesario? Esa es otra discusión. ¿Tenemos que proteger como se dice, al empleo? Bueno, en realidad el derecho al trabajo no está pensado para eso. No estoy diciendo que proteger el empleo no sea un objetivo deseable y que no sea un objetivo urgente de atender, ¿ya? Pero para eso están otros instrumentos que tiene el derecho. Los instrumentos tributarios, sin duda, los instrumentos de fomento y las políticas públicas. Hay políticas públicas que deben estar destinadas a eso. Pero usar el derecho al trabajo para proteger el empleo, hay detrás de eso, en mi opinión, un error de concepto basal. Porque el derecho al trabajo está para proteger al contratante débil, al que no se puede proteger por sí mismo, al que si el empleador le dice, necesito que suspenderte la relación laboral, o si no te despido, el empleador, el trabajador lo que va a hacer es firmar. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que se plantean en ese proyecto de ley? Uno, modernizar la legislación, ponerla a tono con estas nuevas formas y tendencias del trabajo. Ok, razonable. Y donde uno más se empieza a cuestionar es incorporar al mercado laboral personas que estaban ajenas a él. De alguna forma ya me refería a ello. ¿Cierto? Y refiere a varias. Y hace declaraciones que son sumamente compartibles. ¿Sí? Tenemos personas que están fuera del mercado laboral y necesitamos darles un espacio. Y ese espacio puede estar dado por estas herramientas. Lo que pasa es que me parece a mí, y por supuesto, por ejemplo, agrega que otro objetivo es fomentar la corresponsabilidad parental. Y aquí es donde yo me empiezo a perder. Y les pido que me ayuden a ver si logro salir de ese enredo. Si declaro por una parte que hay un sector de la población que está ajeno al mercado laboral porque tiene obligaciones, digámoslo, familiares, o tiene restricciones de desplazamiento, de movilidad, que le impiden trabajar en una empresa y necesita hacerlo desde su casa. Y al mismo tiempo sostenemos que con esta legislación queremos fomentar la corresponsabilidad parental.
estoy completamente de acuerdo con ambos objetivos, quiero aclararlo. En un contexto de normalidad podríamos discutir intensamente. Hoy día tenemos la experiencia de lo que ha sido estas semanas, más de un mes, donde mucha gente ha tenido que hacer, comillas, teletrabajo, más bien dicho, trabajo a domicilio o trabajo a distancia. A todos aquellos que lo han hecho, les pregunto, aquellas personas que antes no podían entrar al mercado laboral y que hoy día podrían estar trabajando en esa modalidad, porque nadie dice que les van a aliviar las responsabilidades familiares. ¿Están trabajando más o están trabajando menos? ¿Se les está protegiendo dándoles teletrabajo? Y la pregunta más importante, ¿cómo compatibilizo la corresponsabilidad parental? Esto significa que el trabajador que hoy día está en la empresa, que el miembro de la familia, para no tener un problema de género, el hombre o la mujer que tiene un trabajo y el otro padre o madre que no lo tiene, queremos fomentar la corresponsabilidad. Y para eso lo que vamos a hacer es que el que no tiene trabajo, trabaje en la casa. Lo que yo no estoy entendiendo bien, porque supongo yo que esta norma en ninguna parte lo dice, por supuesto, y no me imagino que una empresa diga, perfecto, voy a contratar a esa madre para que trabaje en su casa y voy a hacer que el padre también vaya a la casa a trabajar. Solo en ese caso, yo podría entender que vamos a estar fomentando la corresponsabilidad parental. Pero si lo que vamos a hacer es que uno de los padres esté en su lugar de trabajo físico y el otro va a estar donde siempre estuvo, con sus tareas domésticas o cuidado de ancianos o cuidado de niños, etcétera, o su impunidad, y además le vamos a dar trabajo en la casa, yo no veo cómo eso puede fomentar la corresponsabilidad parental. Pero es un objetivo que se declaró y que podríamos haberlo buscado de otra forma, insisto, con un debido debate legislativo. Agrega también el empleo sustentable y, por supuesto, y esto es valorable, la ley se preocupa, así como decía el mensaje, lo dice el articulado, de proteger los derechos de los trabajadores de manera que esta nueva modalidad no provoque un menoscabo o una degradación de los derechos laborales. Parece que estoy súper atrasado con la hora, ¿no? De alguna forma, digo, anticipando las principales modificaciones, aquí voy a tener que ser súper sucinto. Por suerte hay un espacio de preguntas y entiendo que ahí vamos a poder desarrollar un poquito más estos temas. La ley lo primero que hace es hacer pequeños ajustes de redacción, muy pequeños, al famoso artículo 22 que ya les mencioné. ¿Sí? Cambia la palabra hogar por domicilio y agrega otra denominación ahí a propósito del teletrabajo en el inciso cuarto. Los mantiene todavía excluidos de la jornada mínima y ¿cómo resolvemos este problema? Como se ha hecho hasta ahora siempre. Recurrimos al artículo 42 letra A, que establece una presunción, que dice que sin perjuicio del artículo 22, aunque usted esté en su contrato, diga artículo 22, aunque usted haga teletrabajo, usted haga trabajo a distancia, si usted está afecto a una jornada, porque debe registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o egreso, o bien cuando el empleador efectúa descuentos por atrasos en que incurre el trabajador, se presume que está afecto a jornada y no le van a aplicar el artículo 22. ¿Sí? Así se ha resuelto en tribunales, así se ha resuelto en la División de Trabajo, y esa es la misma herramienta que los abogados laboralistas seguirán usando cuando uno diga, bueno, si bien la ley dice que el teletrabajo está excluido, la respuesta es no siempre. ¿Sí? Tenemos esta presunción del artículo 42 que nos permite salvar esta situación. Algo importante, que sé que a mucha gente le preocupa en lo práctico, la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia debe ser pactada. Tal como antes existía, el pacto se hacía al inicio de la relación laboral y se hacía para toda la relación laboral. Hoy, lo que agrega la norma es que este pacto además se puede hacer durante la relación laboral. Y se puede hacer con carácter de indefinido, o se puede hacer con carácter de permanente. Perdón, de temporal, disculpe. Este pacto, que se hace después de iniciar la relación laboral, como ocurre en este contexto de emergencia sanitaria, el que se pacta al inicio, solo puede ser modificado de común acuerdo. Pero este pacto que hacemos trabajador y empleador con motivo del coronavirus, por ejemplo, puede ser dejado sin efecto unilateralmente por cualquiera de las partes, por el empleador o por el trabajador. Si alguno de los dos se da cuenta que esta modalidad no le funciona, no le sirve, puede dejarla sin efecto. Lo único que necesita es darle un preaviso a su otra parte por escrito de 30 días. ¿Sí? Es un avance sin duda, porque antes estábamos amarrados a que yo tenía que ser contratado para hacer teletrabajo
y no podía tener estas modificaciones temporales. Como ya dije, se define de mejor manera teletrabajo o trabajo a distancia. Se agregan dos definiciones, pero estas dos definiciones, no me voy a poder detener mucho más en ellas, confunden bastante lo que era esta definición tan precisa de teletrabajo. Me voy a referir específicamente a ese. Porque lo define como los servicios que son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos. Perfecto. O informáticos o de telecomunicaciones. Y agrega, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. Es decir, nuestra definición de teletrabajo agrega precisamente aquello que la doctrina y la legislación comparada había excluido de teletrabajo. Si yo presto trabajo, si yo presto mis servicios, si solo los reporto, si solo los comunico, eso no es teletrabajo, es otra figura, trabajo a distancia o de otra naturaleza. Expresamente la ley señala que el trabajador no puede ver menoscabados sus derechos laborales con ocasión de estos pactos. O sea, si yo tengo un contrato de trabajo, decido cambiarme de trabajo, yo no puedo ver menoscabado o disminuido las condiciones que ya tenía. Y agrega especialmente las remuneraciones, que es algo que por supuesto yo entiendo que es lo que más preocupa al trabajador. Y en el mismo artículo agrega, dice que además los trabajadores de estas modalidades gozarán de todos los derechos individuales y colectivos que están establecidos en el código, pero agrega una cola, salvo aquellas normas que sean, comillas, incompatibles con las contenidas en el presente capítulo. Y aquí es donde comienza a jugar un poquito, porque donde vamos a tener problemas es en la jornada. Agrega la legislación, nos va regulando y nos va precisando el lugar de los servicios, que de alguna forma está anticipado, ¿no? Pero lo ordena de forma orgánica. Puede ser determinado por las partes de común acuerdo, y si nada se dice, si el pacto de teletrabajo y trabajo a distancia nada dice, se va a entender que el lugar lo elige libremente el trabajador. Y agrega, no puede ser este lugar un lugar que esté determinado y habilitado por el propio empleador, aun cuando se encontrare fuera del lugar de la empresa. Es decir, el empleador no puede habilitar un espacio fuera de su empresa, voy a inventar, en la casa de un trabajador y colocar a 4 trabajadores ahí y les instala toda la maquinaria y dice que eso no es teletrabajo. ¿Sí? Tiendo a pensar que hay una confusión clara entre trabajo a distancia y teletrabajo. O sea, si yo habilito un espacio físico donde voy a conectar un grupo de trabajadores, un cowork, en un restaurante, en una sala de eventos, yo habilito todo, videoconferencias, cámaras, computadores, servidores, lo que se necesite para hacer el teletrabajo, teléfonos, etc. No veo cuál es la diferencia del teletrabajo. Debería hacerse el teletrabajo. Luego se hacen cambios o reglas que precisan las incertidumbres sobre el tema de la jornada. La modalidad de jornada, y aquí insisto, seguimos, creo yo, incurriendo en la imprecisión conceptual, por eso quise partir con estos conceptos. Dice que la modalidad del trabajo a distancia o el teletrabajo, cualquiera de los dos, puede abarcar todo o parte de la jornada laboral, combinando tiempos de trabajo de forma presencial, en establecimiento, instalaciones o faenas de la empresa, o con tiempos fuera de la empresa. Volvemos al punto. Entonces, ¿cuándo estoy en el artículo 22? Si la jornada es parcial, entonces, ¿estoy o no estoy exento del límite de jornada? ¿Puedo trabajar 50 horas semanales, 60 horas semanales, solo porque tengo una jornada parcial de teletrabajo? Eso es algo que no está muy bien resuelto, creo yo. ¿Cómo lo resolvemos? Repito, recurrimos al artículo 42 letra A, a esa precisión respecto del control. Si hay control, si hay registro, si me están vigilando, como debería ser todo teletrabajo, entonces no tendría por qué aplicárseme el límite de jornada. Dice, se agrega que está sujeto a todas las normas sobre jornada. Eso incluye el descanso dentro de la jornada, incluye el descanso de la semana, los días domingos, los días inhábiles, etc. Hay un punto súper importante que ha sido tema de harto debate, porque se agregó el famoso derecho a la desconexión digital. Y está agregado en los siguientes términos. Dice que tratándose de trabajadores a distancia que distribuyan libremente su horario o de teletrabajadores, se fijan cómo confunde ambos conceptos, o sea, o los meten excluidos de la habilitación de jornada, sí, perdón, no tienen 45 horas semanales ni 10 horas diarias,
pueden trabajar más que eso, insisto, sin recibir remuneraciones adicionales. Solo en esos casos, el empleador deberá respetar su derecho a desconexión, garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. 12 horas continuas. Y aquí yo tengo mi primer reparo directamente a esto. Esta norma sobre el famoso derecho a la desconexión digital, ¿por qué solo procede respecto a trabajadores a distancia y teletrabajo que además estén excluidos del límite de la jornada? ¿Por qué un trabajador, si hago la interpretación al contrario de Sansu, un trabajador que tenga teletrabajo no esté sujeto al artículo 22? Un trabajador de call center que esté 10 horas diarias conectado a su empresa, prestando servicio, respondiendo llamadas a los clientes. ¿Sí? No hay problema. Pero a él no tiene derecho a la desconexión digital. Porque la norma está redactada en términos tales que solo esos trabajadores tienen derecho a la desconexión digital. ¿Por qué esta norma no está en alguna otra parte del código como un derecho general de todos los trabajadores? A mí me llama la atención, digamos. Y un trabajador presencial, el obrero de la construcción, ¿a él le pueden mandar un WhatsApp a las 3 de la mañana? Bueno, tendremos que recurrir, como siempre se hace, a las normas generales del derecho al trabajo, a las normas protectoras, a la interpretación del indubio operario, para llegar a la misma conclusión. En realidad no se puede, o no se debería poder. Porque tenemos que proteger, hay que recordar nada más el artículo 5 del Código del Trabajo, que dice que las facultades del empleador, repito, dirección, control y sanción, no se pueden ejercer vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces vamos a tener que invocar necesariamente el derecho a la privacidad, a la intimidad, etcétera, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿sabe qué? Usted me está escribiendo una hora inapropiada, un día inapropiado, un día de mi descanso, estoy ejerciendo mi vida privada, mi vida familiar, usted me está vulnerando. Toda la protección de las actividades intrusivas, la ley pretendía resolverlos. En el fondo lo que hizo fue reforzar normas que ya existían. Pero lo que hizo fue resolver incertidumbres que se habían provocado en el ámbito de la discusión del mundo del trabajo. Había mucha discusión. Entre esos, por ejemplo, veo por aquí pasar unas preguntas a la rápida, no tengo mucha posibilidad de leerlo, les pido disculpas, pero hay personas que están leyéndolo para después hacerme las preguntas rápidamente. Los equipos, las herramientas, los materiales para realizar el trabajo a distancia o el teletrabajo, necesariamente incluyendo los artículos de protección personal, que en esta época son extremadamente importantes, ¿cierto? Deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador. Y el trabajador no puede ser obligado a utilizar implementos, equipamientos, herramientas, recursos, de otra manera, que sean de su propiedad, ¿ya? Y por lo tanto, dice la ley, los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de estos equipos serán siempre cargo del empleador. De reparación de estos equipos. Lo sé, queda la duda. Y los costos de energía, y los costos del servicio de acceso a internet, bueno, las resmas, las resmas de papel que hay que imprimir me parece que caen dentro de la categoría de los materiales, los elementos de trabajo, pero porque habla de los equipos, herramientas y los materiales, ¿sí? La prestación de servicio, el costo, insisto, de energía son inmaterialidades que uno podría discutir. Yo creo que con las normas generales también podemos llegar a la misma solución. La ajenidad de la razón laboral es un elemento principal, lo ha dicho la jurisprudencia mucho tiempo, y a través de esa construcción deberíamos llegar a la misma conclusión. Una pena que no hayamos podido dejarlo bien precisado en esta ley. Lo mismo ocurre con las condiciones de seguridad y salud que se deben sujetar a estos trabajadores que están a distancia o de trabajo, ¿sí? Los pactos deben dar cuenta cuáles son ellas, los profesionales de la prevención de riesgos van a tener que trabajar bastante, innovar en cómo hacen para implementar medidas de seguridad, por ejemplo, en el domicilio del trabajador, sin que eso implique acciones de intromisión en la vida privada del trabajador. Va a ser un equilibrio difícil. Esto va a ser puesto a prueba en la práctica, ¿no? Porque efectivamente el empleador está obligado a proteger a este trabajador. Si se desarrolla una enfermedad profesional, una tendinitis, como el teletrabajo,
o tiene un accidente en el domicilio mientras está teletrabajando, no cabe duda de que está protegido por la ley de accidentes del trabajo, digamos, la ley de seguro de accidentes del trabajo. De hecho, el empleador va a tener que comunicar a las mutualidades respectivas estos pactos para que las mutualidades sepan dónde va a prestar servicio al trabajador y puedan tomar las medidas necesarias y puedan calificar después si es que la enfermedad o el accidente fueron o no de origen laboral. Pero aquí va a haber un equilibrio complejo, ¿sí? Es un desafío que yo no se lo achaco a la ley, digamos. Es difícil que la ley hubiese podido administrarlo mejor. Esto va a ser en la práctica. ¿Cuál es el estándar con el cual el empleador debe colocar estas medidas de protección de manera eficaz? Todos sabemos que es un estándar muy exigente que se establece, que le impone la ley, pero va a tener que hacerlo sin intrometerse en la vida privada o sin afectar los derechos fundamentales del trabajador que está trabajando, especialmente aquellos que lo hacen desde su domicilio, ¿sí? Y creo que me estoy contrapasando de la hora, así que, no sé, profesora Toledo, creo que mejor pasemos rápido a las preguntas antes de seguir. Hay otros detalles, pero me parece de verdad que esos son los aspectos más relevantes, ¿no? Hay otras normas que se incorporaron que tal vez podamos desarrollar a través de las preguntas. Les agradezco muchísimo la atención. Les pido disculpas por el tiempo que se dio esto de la teleconferencia. Es mi primera experiencia, así que tal vez por eso no supe manejar bien los tiempos. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que por los comentarios que hemos recibido tanto en Facebook Live como en el chat, el tema refleja muchísimo interés de todos nuestros participantes. Nosotros hemos registrado varias preguntas, ¿ya? En primer lugar, tenemos preguntas de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Tenemos presente entre nuestros participantes de Zoom a don Roberto Paredes. Ellos nos plantean una primera pregunta que sería: ¿se pueden implementar en cualquier empresa las medidas decretadas por esta ley del teletrabajo? Sí, la respuesta es sí. Entre otras cosas porque, como lo dijimos, las modalidades de trabajo a distancia o de teletrabajo deben ser convenidas con el trabajador. Entonces, no está estableciendo limitaciones de tipo de faenas, si las empresas con aportes del Estado, no hay ninguna limitación al respecto. Cualquier empresa, cualquier proceso dentro de una empresa puede ser acordado que se desarrolle a distancia o con teletrabajo. En la medida que haya acuerdo con el trabajador. Perfecto. Ahora, acuerdo que ya sabemos no es tan voluntario muchas veces, pero sí. Segunda pregunta, también de las juntas de vecinos de Valdivia. ¿El teletrabajo puede ser impuesto por el empleador? No. El teletrabajo no puede ser impuesto, el trabajador debe consentir. Y además, la pregunta me da la oportunidad de desarrollar algo que no alcancé, ¿no? Y es que el pacto debe contener ciertas estipulaciones específicas que la ley establece como obligatorias, ¿sí? No voy a tener la oportunidad de explicar cada una de ellas, pero tiene que ver si el pacto es temporal, debe establecer cuánto tiempo va a ser eso, no puede ser una cosa así abierta. Ahora, si es permanente, tiene que decirlo, ¿ya? Tiene que establecer, por ejemplo, si es que va a haber jornada, tiene que establecer cuál es la jornada, el tiempo, las condiciones de prestación. Tiene que haber certezas que el pacto va a establecer. Y ese pacto debe ser firmado por el trabajador, que no puede ser obligado. Ahora, en el mundo de la realidad, ¿cuántas opciones tiene un trabajador de negarse a firmar el pacto? Eso es otro tema. Si un trabajador, si una empresa necesita, y voy a poner un ejemplo para que no crean que esto es tendencioso. Imaginémonos que en una empresa, en estas condiciones actuales, las empresas tienen varias obligaciones con los trabajadores. Una de ellas es asegurar la salud y la seguridad de los trabajadores, y la otra es suministrar el trabajo, ¿sí? Darle trabajo. Uno no puede tener al trabajador pagándole el sueldo sin darle funciones que realizar. Eso es indigno. Eso afecta a la dignidad de los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a ganarse su sueldo. Y por eso, aquellos que trabajan en el mundo del derecho al trabajo saben muy bien, existe la famosa infracción de no otorgar el trabajo convenido. Mi empleador no me da pega. Me tiene sentado mirando la pantalla, ¿ya? Calentando una silla, y yo quiero trabajar. Entonces, si mi empleador no me da trabajo, si yo soy un obrero de construcción y mi empleador no me lleva a la obra, o llego a la obra y me tiene sentado ahí esperando como otros trabajan, eso es una infracción, es un incumplimiento.
Pero también el empleador tiene la obligación de proteger a sus trabajadores y tomar todas las medidas que sean necesarias. Imaginémonos por un momento que hay población de riesgo en una empresa. Trabajadores de cierta edad o trabajadores más jóvenes que tienen, voy a ponerme como ejemplo, que tienen problemas de obesidad, son hipertensos o tienen otras patologías que los colocan en el grupo de población de riesgo. Para evitar que eso ocurra, yo debería proveer de todas las medidas necesarias para que pueda trabajar y para que además esté protegido. Esa ecuación es muy compleja en la práctica, en el día a día. Entonces, efectivamente, si un trabajador ha tenido contacto directo, su cónyuge, por ejemplo, está diagnosticada con COVID-19, ¿el empleador debe permitir que vaya a trabajar en la empresa? En mi opinión, no. La obligación del empleador es impedir que ese trabajador ingrese a la faena porque debe proteger a todos los demás trabajadores del contagio. Y debe proteger además al propio trabajador que posiblemente pueda estar con riesgo de contagio. El tema es que como está establecido la ley, si el trabajador no acepta la modalidad de teletrabajo, si la solución es el teletrabajo, pero el trabajador no acepta, el empleador le van quedando cada vez menos opciones. Y lamentablemente una de esas opciones eventual podría llegar a ser el despido. Probablemente invocando necesidades de la empresa. Entonces, eso es la realidad, más allá de lo que diga la ley. Muy bien. Una pregunta muy precisa respecto de la duración de los efectos de esta ley. Nos preguntan si esta ley, al modificar el Código del Trabajo, establece modificaciones que son permanentes o son solo temporales mientras dure la pandemia. Muy buena pregunta. No, esta es una ley permanente. Esta es una ley que viene a enfrentar un problema que se había pospuesto en Chile, una discusión que se había pospuesto en Chile por mucho tiempo, sobre cómo regular el teletrabajo permanentemente. Con ocasión de la pandemia se aceleró la discusión y se aprobó, y se hizo evidente la urgencia de tenerla, digamos. Pero no, esta es una ley de efectos permanentes. Cuando desaparezca la pandemia, a diferencia de la ley de protección del empleo, cuando desaparezca la situación de catástrofe nacional, esta ley va a seguir vigente y todos los trabajadores. Lo que ocurre es que en estas particulares circunstancias, donde no solamente tenemos un problema de teletrabajo normal, sino que además de teletrabajo con confinamiento. Entonces, quienes han tenido que sufrirlo se dan cuenta que en realidad el teletrabajo no es la panacea que nos habían dicho, no es menos trabajo, no es más libertad, no es mejores condiciones. Hay gente que añora por poder volver a trabajar fuera de la casa. No quiero echar en mayores detalles por cuáles son las razones, cada uno las conoce, ¿no? Pero evidentemente la carga que ha implicado en estas particulares condiciones, no estoy diciendo que el teletrabajo siempre lo implique, en estas condiciones de confinamiento, de pandemia, la carga del teletrabajo ha sido mayor que la que debería ocurrir en situaciones normales. Pero la ley es de efectos permanentes. De acuerdo. Hay muchísimas preguntas respecto de los costos vinculados a esta ley. Te leo algunas. Por ejemplo, Valentina Riquelme nos pregunta, ¿quién asume el costo de la conexión a Internet y disponer de un computador? O Isabel Calisto nos pregunta, si se llega al tema de equipamientos, ¿qué pasa si el empleador no provee los equipos para teletrabajar y si el trabajador puede pedir un bono por concepto de gastos de Internet o luz? En general, la duda es, ¿qué pasa con la obligación de ofrecer, ¿no? los implementos necesarios para realizar el trabajo? Sí, pues bien, como habíamos dicho algo antes, anticipándome un poco esa pregunta, los medios materiales, yo voy a considerar también en ellos algunos elementos tal vez materiales, como puede ser la conexión. A ver, es que aquí hay un tecnicismo que tengo que precisar. Todo lo que son medios materiales y las herramientas para el trabajo deben ser proporcionadas por el empleador. El empleador no puede obligar al trabajador al uso de equipos personales. ¿Ok? Lo cual es un serio problema para los empleadores. Ahora, si eventualmente trabajador y empleador acordaren el uso de bienes personales, en mi opinión, eso solo se podría hacer en la medida que vaya con algún tipo de compensación. Justamente porque es un elemento de la esencia de la relación laboral, la genialidad de los recursos. Si yo digo, mire, pero usted tiene un computador y tiene un teléfono que es suyo, ¿por qué no lo usamos para el trabajo? No hay problema. ¿Sí? Podemos llegar a ese acuerdo, pero no puede ser en desmedro del trabajador. No puede ser que el trabajador pague los costos de ese trabajo.
debería haber una compensación. De lo contrario, el trabajador estaría renunciando, estaría entregándole recursos. Y esto no es una sociedad. Aquí no es que yo ponga mis recursos a disposición para que juntos consigamos un resultado. ¿Ya? Eso desnaturalizaría la razón laboral. Entonces, en mi opinión, si es que se puede pactar que se usen equipos del trabajador siempre y cuando, creo yo, haya una correcta retribución a ello. Algo parecido ocurre con algo más específico, que es la conexión a servicio internet, domiciliaria, se entiende, ¿no? Por eso yo decía, si yo voy a instalar una VPN, voy a instalar una especie de call center en la casa del trabajador. Si es un ejecutivo de cuentas de un banco, por ejemplo, y tiene que estar conectado a un montón de servidores y no le basta el computador personal, no le basta el teléfono, necesita un montón de equipamiento, cosa que he visto, empresas que van, instalan equipamiento y le ponen, si me permiten la expresión que es muy típica de las telecomunicaciones, un cañón. Un cañón con una conexión directa, una IP directa a la empresa se encarga porque lo necesita. Pero la mayoría de los trabajadores puede que le baste el uso de sus servicios de su internet o de su teléfono. Si el tema es que efectivamente también estoy de acuerdo, ahí hay un tema no resuelto, porque la ley habla de los medios materiales y esos no lo son. Salvo que entendamos que igual la electricidad y las telecomunicaciones tienen un efecto físico, electrónico ahí que podríamos llevar, pero no es materialidad, ¿no? Entonces ahí debería haber una solución que yo creo que se base por la interpretativa, nuevamente sobre la base del principio de ingenuidad, de que debería haber una especie de compensación y el trabajador debería tener derecho a que se le compense los gastos que eso implica. Puede ser, y en ese caso yo creo que no es remuneración. Cuando se trata de los gastos, de una devolución de gastos debería ser una asignación no imponible. Algo así igual que la asignación de colación, la asignación de movilización, en mi opinión, por eso no debería ser un bono, sino que debería ser una asignación no imponible. No pagaría condiciones pensionales ni pagaría impuestos. Es una devolución de gastos que el trabajador está haciendo por cuenta del empleador y el empleador simplemente le devuelve ese gasto. No es renta. A propósito de esto para la profesora tributaria. A propósito de esto último, tanto Valentina Vilches como Jaime Varas nos preguntan qué pasa con los pagos de colación y movilización o transporte. También es una de esas preguntas que no quedaron resueltas, ¿sí? Y se las han hecho en muchas partes, no es una pregunta nueva, es una inquietud que está dando vuelta. A ver, en principio, no es obligación, no existe en la ley una obligación del empleador de pagar bonos o asignaciones de colación y de movilización, ¿ya? Pero en la práctica se ha ido desarrollando esta noción, y claro, si el trabajador está en la empresa, hay un casino, y la colación, el tiempo de descanso dentro de la jornada que tiene es de 30 minutos, que es el mínimo legal, y el empleador le provee alimentos, si eso se cambia, si en esas condiciones está trabajando, y el empleador pactan una modalidad temporal por esta pandemia de hacer el trabajo a distancia, como la ley dice que ese cambio, ese pacto no puede producir menoscabo, entonces en mi opinión debería mantenerse el pago de esas asignaciones. Porque entonces el trabajador que antes no incurría en el gasto de alimentación, porque se lo pagaba a su empleador en el lugar de trabajo, va a tener que hacerlo en su casa. Y uno dirá, bueno, pero que se alimente en su casa es parte de sus gastos naturales. No de lunes a viernes. Entonces, si las condiciones contemplaban la asignación de colación y movilización, al momento de pactarse un cambio de modalidad, debería trasladarse porque no se puede procurar menoscabo al trabajador. Perfecto. Alejandro, pregunta sobre el control de asistencia. Nos pregunta Isabel Calisto y nos pregunta Rubén Valdivia. ¿El control de asistencia puede ser por medios informáticos o ya estando con teletrabajo no es necesario? La norma establece que se puede pactar la modalidad. Y la definición del trabajo, por definición, implica control. Y por eso es que es tan desafortunado, creo yo, la elección que hizo nuestro legislador, insisto, no quiero que parezca que es tanta crítica, en un contexto de urgencia donde la posibilidad de debate y de prolijidad tal vez no era tanta. Pero cuando hace un concepto de trabajo tan laxo, se produce este problema. Porque el teletrabajo entendido como tal siempre va a tener control. Y obviamente, ¿cuál va a ser ese control? Los medios tecnológicos. Entonces, efectivamente, yo estoy vigilando, vuelvo a poner el ejemplo del trabajador de call center que en vez de hacer en el edificio de la empresa lo hace en su casa,
yo a ese trabajador lo voy a tener conectado a la red de la empresa y voy a estar monitoreando cada minuto que está hablando. Cuántos clientes le caen, cuántos se demoran en atender la llamada, cuántos se demoran en resolver el problema, porque esos son los indicadores de ese trabajo. Está teniendo un control permanente. ¿Sí? Y por eso es que hay que saber distinguir cuando es el trabajo a distancia, que no es teletrabajo. Cuando yo digo, mire, usted vaya, hágame, voy a inventar un abogado de nuestro estudio jurídico, le pido que me haga una demanda, y, ok, te la mando en la noche. Yo no sé qué hora la empezó a hacer, eso no es teletrabajo. Este es trabajo a distancia, me mandará por correo electrónico el escrito terminado para que yo lo revise. No estoy ejerciendo ningún control, no sé si lo hizo en 2 horas y después se durmió una buena siesta o se dio alguna maratón de Netflix. Eso no es teletrabajo, ¿sí? Es trabajo a distancia. Entonces, la imprecisión conceptual nos produce esta confusión, porque la norma dice hoy día que en el teletrabajo se pueden establecer estos controles, o pueden no hacerse. Perfecto. Tenemos preguntas respecto a los accidentes laborales con el trabajo a distancia. Si están incluidos o no. A ver, están incluidos. Y esto fue, creo yo, también uno de los aciertos de la ley, porque esto es de aquellas materias que se discutían, y se discutían porque en la práctica las mutualidades terminaban por rechazar todo aquello que no fuera accidente en la faena o en el trayecto. Tenía una interpretación muy restrictiva del accidente del trabajo. Entonces, uno de los problemas que existían y que motivaban al desarrollo de legislaciones como de este tipo es dejar sentado de manera más categórica y dejar resuelta la incertidumbre respecto de que efectivamente los accidentes del trabajo ocurridos con ocasión de prestación de servicio, aunque fueran en el domicilio, son accidentes del trabajo. Lo establece. Ya la norma viene a dar un poquito más de certeza. Todavía vamos a tener un problema. Alguien me podrá decir, bueno, pero si no tenían jornada, se cayó, no sé, se resbaló en el baño y tuvo un accidente en el baño, pero fue a las 3 de la mañana, fuera de la jornada. Y por eso es que el problema de cómo quedó resuelto el tema de la jornada en esta ley nos genera este inconveniente. Porque si no tiene una jornada, ni día límite de jornada, ¿por qué no podía yo estar trabajando a las 3 de la mañana en mi casa? Y claro, tuve que ir al baño. Si hubiese ocurrido en la empresa, sería un accidente de trabajo sin que nadie ponga en duda, digamos. Si ocurre en el baño de mi casa, comenzamos con incertidumbre. Entiendo la pregunta, esa incertidumbre lamentablemente la ley no la va a resolver. La ley dice que se aplican las normas sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, se aplica al teletrabajo. El problema no es lo que diga la ley, es lo que van a decir las autoridades. Entiendo. Lo cual, por supuesto, nos va a obligar a litigar. Tenemos una pregunta de una mamá, trabajadora mamá, Caro Sandoval. Nos dice que ella se encontraba con postnatal hasta el 22 de abril y necesita saber si le corresponde el pago compensatorio por sala cuna. Y nos agrega que su empleador paga este beneficio teniendo incluso convenio con sala cuna en la ciudad. Ya, qué buena pregunta. A ver, por supuesto, ese tipo de situaciones casuísticas no están expresamente acogidas, pero voy a repetir una respuesta anterior. Ya que la ley parte diciendo que la modalidad de teletrabajo no puede producir menoscabo a los derechos de los trabajadores y usando los principios generales del derecho al trabajo, de la protección del trabajador más débil, el principio de indubio pro operario, siempre interpretar la ley a favor del trabajador. Cuando hay dos interpretaciones distintas, cuando hay más de una interpretación posible, las leyes laborales, los jueces deben privilegiar siempre la que sea más favorable al trabajador. Con esas herramientas, mi conclusión es, sí, debe seguir percibiendo sus bonos de compensación de sala cuna. Porque, entre otras cosas, porque el famoso bono de compensación de sala cuna tiene por objeto que la madre o el padre, por ahora lamentablemente solo la madre, pero que no lleve a su hijo a la sala cuna de la empresa, porque la empresa no la tiene, pueda ella contratar directamente una sala cuna o eventualmente pagarle a una persona para que la cuide en su casa. El bono compensatorio en dinero tiene por objeto eso, que yo pueda encargarle a alguien el cuidado de mi hijo para que yo pueda trabajar. Bueno, si esa persona soy yo misma, no veo por qué el bono deba desaparecer. Repito, el teletrabajo no puede producir menoscabo en esos derechos de los trabajadores. Perfecto.
Tenemos dos preguntas vinculadas con la aplicación de esta ley en empleos públicos. ¿Qué ocurre con los funcionarios públicos y el trabajo a distancia o teletrabajo, Alejandro? Oh, eso da para un seminario nuevo completo. Bueno, si quien hizo la pregunta es un funcionario público, debe estar muy al tanto de toda la discusión que se ha generado en materia laboral en el último tiempo, en relación a si se aplica, qué normas del Código del Trabajo se pueden o no aplicar a los trabajadores del sector público. Mencionemos a las personas que nos preguntaron, son Carla Mieres y Karen Montesinos. Perfecto. Saludos a ambas, entonces. A ver, voy a hacer una confesión. Hasta donde yo sé, pero tampoco me dediqué a revisar la página del Congreso, tampoco he revisado la página de la Contraloría. Entiendo que hay algunas normas sobre teletrabajo que van más bien por vía administrativa, de interpretación administrativa de la Contraloría. Entiendo. No me los he estudiado, quiero aclararlo. ¿Por qué hago esa precisión? Pero leyes no hay. Que yo sepa, no ha habido ninguna ley que se haya aprobado en el Congreso respecto de teletrabajo en el sector público. ¿Por qué esto es relevante? Porque justamente la discusión que hubo, por ejemplo, en materia de tutela, es que el Código del Trabajo se supone que no se aplica a los trabajadores del sector público, salvo en aquellas materias que el estatuto administrativo no lo regule. Hasta donde sé, como no es mi especialidad el estatuto administrativo, les pido disculpas si cometo una imprecisión ahí a ambas personas que hicieron la pregunta, pero entiendo que no hay normas en el estatuto administrativo que permitan el teletrabajo y lo regulen. Por lo tanto, si el estatuto administrativo no tiene norma, la Contraloría solo hace administración, o sea, perdón, interpretación administrativa, no dicta normas. Los dictámenes de la Contraloría, si bien son obligatorios, así como los de la División del Trabajo, no son normas. Entonces, debería aplicarse el Código del Trabajo, supletoриamente, usando el artículo primero del Código del Trabajo, que además había sido modificado en el Congreso por la tutela también. Perfecto. Y tenemos una última pregunta de las que vamos a plantear. Tenemos muchísimas más que podríamos eventualmente seguir contestando. Yo les pido disculpas por el tiempo que me tomé y que ahora nos impide contestar todas las preguntas, pero... Yo diría que esto es consecuencia del alto interés que genera el tema, Alejandro. Así es que en realidad esto es una muy buena noticia. Tenemos una última pregunta que está planteada desde nuestra casa. La secretaria general de la Universidad Austral, María Asunción de la Barra, nos pregunta: ¿qué sucede con las empresas que, aplicando el deber de proteger la salud de los trabajadores, adoptaron la decisión de trabajar a distancia o teletrabajar, según sea el caso, con anterioridad, que adoptaron esta decisión con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley? Y nos pregunta concretamente, ¿se requiere un acuerdo entre el trabajador y el empleador? Excelente, María Asunción, muchísimas gracias. Les aseguro que esa no fue una pregunta convenida con María Asunción para así como, tírame esta para lucirme cuando cerremos. Y aprovechamos de agradecer su participación en este seminario también. Sí, no, me honra María Asunción. Aquí la estáis viendo ahí en modo galería en el Zoom. La respuesta es muy simple, María Asunción. Hay una disposición transitoria de la ley que establece que las empresas tienen un plazo de 3 meses desde el 1 de abril, desde que entró en vigencia la ley, para que los trabajadores que prestaban servicios a distancia o teletrabajo antes se ajusten a los términos de este articulado permanente que dice que fija las modalidades del trabajo. Por lo tanto, aquellas empresas, me incluyo, el estudio jurídico del que yo formo parte, también lo hicimos. Aquellas empresas que adoptaron la modalidad de teletrabajo, siguiendo las recomendaciones, cuando no era obligatorio, digamos, como ocurre aquí en la región de los Ríos, estamos blindados por las cuarentenas de Temuco y Osorno, aquí se adoptó confinamiento y teletrabajo siguiendo recomendaciones preventivas para evitar el contagio. Nosotros tenemos un plazo de 3 meses para adaptarnos a la ley, y eso implica necesariamente hacer los pactos. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que la pregunta es, ¿por qué 3 meses? Porque no sabía, cuando se dictó la ley, no sabíamos cuánto tiempo se iba a extender. Pero si en 3 meses ya deberíamos tener cierta noción, las empresas me refiero, de determinar qué puestos de trabajo deberían volver a funcionar, físicas, presenciales, cuáles pueden seguir procesos de teletrabajo, cuánto tiempo. Porque, repito, los pactos de teletrabajo y trabajo a distancia pueden ser indefinidos o pueden ser temporales. Entonces yo podría decir, mire, a usted lo voy a tener en teletrabajo 2 meses, es una figura que para una empresa grande como la Universidad Austral podría aplicarse. Voy a hacer turnos.
voy a tener trabajadores con teletrabajo, usted va a tener un mes, próximo mes le toca al otro, y yo puedo tener pactos de un mes. ¿Me explico? ¿Para qué? Para mantener el distanciamiento social y que solo algunos, y que no coincidan todos los trabajadores al mismo tiempo en el espacio físico que es reducido, que no lo puedo ampliar. ¿Sí? Entonces, como bien dices, para proteger la salud de los trabajadores tomando ciertas decisiones, la ley nos permite un plazo de 3 meses, desde el 1 de abril, no estamos por comer el primer mes, nos quedan 2, para adaptarnos a todas las normas, no solamente a la escrituración. ¿No? Eso incluye el tema de proveer, por ejemplo, las herramientas, los materiales, las conexiones, todo eso aquello que estaba en la indefinición. El tema de las jornadas, de los controles, etc. Todo eso se debería implementar en este plazo máximo de 8 meses. Espero haber respondido ya, María Asunción. Muchas gracias, Alejandro. La verdad quedaron varias preguntas sin responder, pero tenemos completo registro de ellas, así que en la medida en que podamos acceder a una respuesta por parte de nuestro profesor, se las haremos llegar. También les recuerdo nuestro email, bcm, vinculación con el medio, es bcmderecho@uach.cl. Y quiero darte las gracias, Alejandro, por este seminario. Ha sido muy valioso, la participación así lo refleja, y además dejar invitados e invitadas a todos los participantes, porque el próximo martes a las 17 horas nuevamente nos reuniremos con Alejandro para explicar una nueva ley laboral también dictada con ocasión del COVID-19 y concretamente la ley que garantiza el ingreso mínimo. Bueno, antes, al despedirme también quiero agradecer a todos los participantes, a todos los asistentes virtuales que nos acompañaron. En realidad es muy motivante ver el interés que tuvieron, la paciencia que tuvieron. Nos pasamos ya 20 y tantos minutos del tiempo inicialmente programado. Y agradecer a los organizadores, como ya dije, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia por esta notable iniciativa. Esperamos no haberlos defraudado y que podamos seguir mejorando y seguir trabajando en resolver este tipo de dudas e inquietudes que son sumamente legítimas en este contexto de extrema incertidumbre y de urgencia. ¿Ah? Tenemos que resolver con herramientas antiguas cosas que no esperábamos, que no conocíamos. Así que gracias a todos ustedes por ello. Fue un gusto, un agrado. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a nuestro decano, Juan Andrés Vara. Muchas gracias a don Roberto Paredes, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. ¿Sí? Y a todos ustedes que se unieron, tanto vía Zoom como vía Facebook Live. La invitación, entonces, la reitero, próximo martes 5 de mayo a las 17 horas para estudiar la ley que garantiza el ingreso mínimo. ¿Sí? Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, que estén muy bien.